desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, desde la ciudad de San Pedro Sula, señoras y señores, bienvenidos a las comparecencias. En esta oportunidad son las últimas del mes de junio. Vamos a concluir el sexto mes del año y vamos a la otra mitad. Así es que nos sentimos pero muy halagados y sobre todo honrados. Resumámoslo todo, acompañados por ustedes en esta emisión desde la costa norte de Honduras. Al fin de la noche, Maya Televisión. Nuestra temática de hoy tiene una dedicación exclusiva a la mujer y por supuesto a las personas, hombres y mujeres, incluyendo jóvenes que hacen trabajo desde las organizaciones en pro de las damas. Pero hay un renglón que es doloroso, hasta lamentable abordarlo, y hoy no lo podemos obviar en esta comparecencia. Es la criminalidad, son los delitos contra la mujer, a lo que se le denomina los feminicidios. Para ello, en el estudio de prensa de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula, hemos invitado a Carol Boadía. Ella es pasante de la carrera de Derecho, casi una abogada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Ella trabaja en el área de comunicaciones y en el departamento de asesoría legal de esta organización Foro Mujeres por la Vida, con el cariño y el respeto que ustedes se merecen, amigas y amigos, a nivel nacional, en las 600 estructuras de cable, el sistema satelital, la banda abierta, las redes sociales y por supuesto la alianza con Radio 1 y el noticiario Abriendo la Mañana, iniciando el día de Radio El Mundo. Les presento a la abogada Carol Boadía, que va a comparecer para abordar la temática sobre la criminalidad que se ha desatado, que se ha mantenido, que queremos detenerla. Eso sería lo ideal aquí en el país. Bienvenida, abogada Boadía. Bueno, desde el Foro de Mujeres por la Vida agradecemos el espacio que se nos ha brindado para poder hablar sobre la temática que hasta la fecha pues el gobierno y todo el estado de Honduras no ha girado una alarma con tantas cifras de violencia en contra de las mujeres. Una alarma con las altas cifras de mujeres desde violados sus derechos, abusos sexuales y lo más letal, la muerte que ha llegado a ellas. ¿Cómo está el panorama en cuanto a las estadísticas, Caro? Bueno, primero me parece importante mencionar qué es el Foro de Mujeres por la Vida para que la gente sepa de dónde que sacamos estas cifras, quiénes somos, cómo trabajamos para poder llegar a las conclusiones que vamos a expresar en este programa. Primero, nosotras somos una organización de mujeres que trabaja a lo largo de la zona norte, desde varios ejes. Tenemos, el área de comunicación, donde estamos constantemente publicando todo aquello que dentro de esas 17 organizaciones vamos identificando. También tenemos el área legal, donde damos el acompañamiento de casos y donde identificamos mucho de cómo el sistema funciona y de todas las falencias que este puede tener. También tenemos el área de documentación, que es donde el espacio donde tenemos el observatorio
de Seguridad de las Mujeres, donde constantemente estamos sacando informes de los cuales vamos a estar hablando esta noche. Bueno, hasta la fecha, desde esos ejes de trabajo que hemos tenido, hemos identificado solo hasta el mes de mayo más de 150 feminicidios. Y bueno, nosotros decimos feminicidios porque la gente siempre también nos pregunta que por qué feminicidios si en el Código Penal dice femicidios, ¿no? Entonces nosotras siempre asumimos y como postura política de que los feminicidios no es una cuestión aislada, no es una muerte separada de todo el contexto de violencia al que se les condena a las mujeres. No es una muerte aislada de un sistema estructural que sostiene toda esa cantidad de violencias que constantemente nos están asesinando. No es una muerte aislada la de las más de 150 mujeres que hasta la fecha han asesinado en el país. 150 mujeres. ¿De qué fecha partimos? Partimos del 1 de enero hasta el 31 de mayo. Bueno, y decimos que estas cifras tampoco no son concluyentes, porque nosotros en el observatorio trabajamos a partir del monitoreo de medios, y solamente en los medios de comunicación y parte de las cifras que ha brindado la Secretaría de Seguridad hasta el 16 de abril, pues nos dan un total de 149 mujeres. Sabemos que a partir de junio han habido más asesinatos, entonces podemos decir que en los primeros 5 meses del año hay más de 150 mujeres. Y estos datos se remiten exactamente a hechos violentos, ¿sí? Sí, nosotros podemos, digamos, encontrar la muerte de una mujer, ya sea por accidental, o sea, esas no se van contando, son muertes violentas de mujeres que para nosotras constituyen feminicidios y que lo podemos dividir, digamos, en diversos tipos de feminicidios, como feminicidios íntimos, feminicidios sexuales, feminicidios por crimen organizado, feminicidios por conexión, feminicidios por ser una mujer trans, también existen este tipo de feminicidios. Entonces, es toda una diversidad lastimosamente, de violencias las que sufrimos las mujeres. Es decir, una serie de escenarios de la violencia que vive la mujer, y esto es a nivel nacional. Y usted mencionó que un referente son las informaciones convertidas en noticias en los medios de comunicación, específicamente son los periódicos. Pues se monitorean 2 medios de comunicación masiva, digamos, que sería como la prensa y otros periódicos donde se hace el conteo. Nosotras desde los medios de comunicación, más que desde la institucionalidad, que solo nos da cifras y muchas veces nombres, podemos decir que la mayor parte de las mujeres tal vez están siendo asesinadas por el crimen organizado, que están siendo feminicidios íntimos, que la mayor parte de los crímenes, bueno, el 50% de esos 150 que llevamos hasta ahorita han sido por arma de fuego, en un país donde se le permite a una persona, según la ley, poder tener 3 armas. Y también hemos identificado desde ese monitoreo de medios que, o sea, a partir de estos 150 feminicidios, hay 52 niños y niñas huérfanos, o sea, que les asesinaron a su mamá. Y esto también, o sea, el Estado de Honduras no se está haciendo responsable, no lo podemos ver a través de sus cifras, pero sí desde los medios de comunicación. 52 huérfanos, este dato sí es bastante exclusivo y bastante peculiar, porque casi siempre se lleva el recuento de las víctimas adultas y en este caso del género. Pero ahora ustedes desde el Foro de Mujeres por la Vida nos están dando una referencia de estos 52 huérfanos y que en su mayoría estos no tienen ningún beneficio, no tienen ningún seguro y no tienen nada sólido que los pueda respaldar para su crecimiento y su desarrollo, Carlos. Sí, de acuerdo, o sea, ni la misma mujer que ha sufrido como un daño máximo, que es como la violentación de su derecho a la vida, tiene un resarcimiento, un poco de justicia en ese momento, porque vamos a hablar también de la impunidad y de todas esas falencias que tiene el Estado. Entonces, peor que el Estado de Honduras, se haga cargo de estos niños y niñas pues que quedaron huérfanos,
de estos niños y niñas que ya no tendrán una madre, posiblemente tampoco un padre, porque la mayor parte de las mujeres en este país son mujeres solteras, o la mayor parte de los padres, podemos decir, también son padres irresponsables. Entonces, este es el impacto que la violencia genera en la vida de las mujeres y también en todo el entorno donde se desarrolla. Desde el Foro de Mujeres por la Vida, vamos a delimitar la parte urbana con la parte rural. ¿Cómo está esa proyección de la violencia? Bueno, nosotros podríamos hablar desde el acompañamiento de casos que se realiza. El foro trabaja en Cortés, específicamente en San Pedro Sula, en Choloma, bueno, en el área a la orilla del río de Yojoa, en Santa Bárbara, en Tela, específicamente con compañeras y redes de organizaciones carífunas, y en Aguán. Una de las, digamos, mayores problemáticas que se tiene, si a nosotras como mujeres, digamos, en el área urbana nos cuesta llegar a la institucionalidad, nos cuesta poner una denuncia y nos cuesta que la policía atienda esas denuncias. O sea, podrían imaginarse lo que le cuesta a una compañera allá tierra adentro, donde muchas veces no tenemos la facilidad de estarnos moviendo por cada uno de los casos, donde no saben qué es lo que se le puede exigir a una institución, donde, bueno, yo tuve la experiencia en un juzgado de Tocoa, donde una jueza pues me dijo que ella no le creía a las mujeres, dijo que las mujeres eran unas mentirosas, y son juezas que están constantemente recibiendo denuncias por violencia doméstica. O sea, son funcionarios y funcionarias públicas que no tienen el más mínimo, digamos, ápice de conciencia del contexto de violencia que las mujeres viven. Nosotros hemos identificado que hay 54.000 denuncias de violencia doméstica desde 2016 hasta la fecha. Entonces, básicamente al año hasta el año pasado. Entonces se van dando como 20.000 denuncias de violencia doméstica por año. Entonces, a partir de eso, nosotras decimos, o sea, es una cuestión mínima lo que llega a la institucionalidad. ¿Y cómo van a llegar estas mujeres si quienes las atienden son personas que no están capacitadas para poder fungir en el cargo, que no se han sido capacitadas ni contratadas con una perspectiva de género y no tienen conciencia o lo tienen normalizado, digamos, el contexto en el que vivimos? Bueno, aquí usted dijo algo que está generalizado y es un parto de lo politizado. Cuando expone este caso de la señoría, la jueza, en la zona de Colón, nos vamos a encontrar cantidad de funcionarios, cantidad de personas con ciertos cargos y con liderazgo que opinan de esta manera, una mentalidad algo así como con un cliché. Pero bien, o sea, estos son representantes del Estado, son instituciones que representan al Estado y eso conlleva una responsabilidad. Honduras ha firmado un sinnúmero de tratados y convenios internacionales donde se compromete a erradicar la violencia contra las mujeres. Hablemos de la tipificación del femicidio, que no es una cuestión que se le ocurrió a un político, que no es una cuestión que surgió así de la nada, sino que surge por requerimientos internacionales donde se le exige al Estado de Honduras poder tipificar este tipo de delitos o tomar ciertas acciones. Desde que se tipificó el femicidio en 2013, en 2014 empezaron a ingresar los primeros casos, en 2015 creo que estuvieron las primeras sentencias, pero hasta la fecha nosotros contabilizamos 1.469 muertes violentas de mujeres. 1.469 muertes violentas de mujeres. ¿A partir de qué año? El año que se tipificó el femicidio, que es en 2013, hasta el 2018. Creo que es como en agosto del 2018 está el conteo. Pero desde esa fecha que se tipificó hasta octubre del año pasado, solamente hay 33 casos que han ingresado al Poder Judicial como femicidio. 33 casos. Solo hay 33. Qué diminuto. Y bueno, y de esos 33 casos, solamente 12 tienen sentencia. Y de esos 12, 2 sentencias son absolutorias y 10 condenatorias. 10 condenatorias,
dos absolutorias. En el caso de la absolución, ¿qué asidero o qué argumentos emitió la sala? Pues a profundidad no conocemos los casos porque... Lo básico. Usted sabe cómo es la justicia de Honduras, ¿verdad? Bueno, o sea, ahí se podría hablar, digamos, de muchas cosas en los casos que nosotros hemos acompañado. Hay muchas falencias desde los agentes, digamos, de seguridad, en la forma, no sé si se les ha capacitado para poder recolectar la prueba, para poder hacer interrogatorios. O sea, muchas veces los abogados y abogadas, esas son las falencias que atacan en un caso, pues el debido proceso. Entonces, cuando hay funcionarios públicos que no respetan el debido proceso, es muy fácil que un femicida o que un violador, un maltratador pueda salir si la prueba no fue recolectada de debida forma, si no hubo cadena de custodia, si no se respetaron los tiempos, si no se leyeron sus derechos. O sea, cualquier cuestión de estas puede crear impunidad y en verdad es responsabilidad de los funcionarios. Y aquí están otras figuras como el acoso sexual, que también se ha revelado como una denuncia y que hoy las mujeres pueden concurrir para formalizar. Estaba viendo en ese informe, en ese comunicado de los policías Cobras y Tigres allá en Tegucigalpa, en la sublevación que se dio al interior, denuncias de abusos y de acoso sexual contra las mujeres policías, y habla también allí que eso está en impunidad a pesar que se ha denunciado. ¿Y cómo va a haber una respuesta de parte de una oficial contra un alto dirigente de la policía? Es casi imposible, abogada Carol Bobadilla. Y bueno, la denuncia en temas de violencia contra las mujeres también es una cuestión súper compleja, donde las mujeres llegan a denunciar y a la primera que se le pregunta qué hizo, pues en cualquier tipo de violencia, fue ella. O sea, lo hemos visto, y también los medios de comunicación tienen parte de la responsabilidad de esto, donde medios de comunicación masiva lo primero que hacen es preguntar dónde estaba, a qué horas, por qué andaba ahí, por qué no estaba cuidando a sus hijos, por qué andaba vestida de esa forma. Entonces, finalmente hay todo un ambiente social también y desde la institucionalidad donde una mujer llega a poner una denuncia a una posta policial y o sea, han sido experiencias que nosotras, o sea, no nos las han contado, las hemos vivido acompañando mujeres poniendo denuncias, donde las mujeres le dicen, ay, apunte la fecha aquí porque para que se acuerde cuando lo perdone. O, ¿y usted qué le hizo a él? O siempre, todos los días vienen la misma cantidad de mujeres y con los mismos problemas. Nosotros ya no sabemos qué hacer. O sea, ¿cómo que no saben qué hacer? Es su deber hacer algo. Porque posteriormente, muchas veces, la violencia doméstica es ese paso antes a un femicidio. Y nosotros lo vivimos en uno de los casos que acompañamos de una mujer que puso 3 denuncias por violencia doméstica. Y ninguna de las instituciones que tenían la obligación de atenderla lo hizo. Puso una denuncia más por un delito de violencia intrafamiliar, que tampoco pasó nada, y ya posteriormente pues sucedió el femicidio, y que conllevó a la familia, que fue una familia, digamos, que pasó un proceso muy fuerte, porque las mujeres cuando sufren violencias no solamente se enfrentan a su agresor, o sea, no solamente es el tipo que le golpeó y les dejó un morete, no solamente es el tipo que la violó, sino es enfrentarse a un sistema, a una institución. Por ejemplo, en uno de los casos que acompañó una de las compañeras que estaba en el área, de una menor de edad, o sea, que fue violada, o sea, con el trauma que todo eso significa para una mujer, muchas mujeres pueden quedar en shock, o sea, no sabemos cuál es la reacción que esta mujer pueda tener ante una violación. Y la niña no podía hablar, pues, o sea, y tiene su derecho a no querer hablar, no se sentía en confianza. Cuando una fiscal le dijo que si le había gustado y que por eso no hablaba. Entonces, ¿cómo es posible que una niña llegue y vayan a decirle ese tipo de cosas? O sea, a eso se enfrenta una persona también que quiere denunciar y no por eso le puede decir no denuncien. O sea, tenemos que denunciar porque es deber de ellos, o sea, asegurar nuestra integridad física, por lo menos iniciar un proceso, resguardarnos desde la institucionalidad también al emprender una lucha como esta. Pero
Es a eso lo que nosotras denunciamos y es lo que las mujeres se están enfrentando constantemente todos los días en la institucionalidad. Comparece Carol Bobadilla del Foro Mujeres por la Vida. Ella se dedica en esta organización en el área de comunicación social, en el área de asesoría legal, y en esta oportunidad aquí en Maya Televisión, en su departamento de prensa en la costa norte, estamos tratando el tema de los feminicidios en Honduras y nos hemos quedado completamente casi espantados de escuchar estas cifras. 150 mujeres muertas del 1 de enero al 31 de mayo del año 2019. Y se ha agregado un dato que pocas veces se ha dicho. Hay 52 huérfanos, niños, que dejaron estas mujeres. Y todos estos datos son, como dicen popularmente, mal contados, llevados del monitoreo que tiene la organización a través de su observatorio, que salen en los medios de comunicación. Siempre los datos de estas organizaciones son los reales, son los cabales. Los oficiales del gobierno, de las mismas municipalidades o de los ministerios siempre tienden a confundir porque son manipulados a través de intereses. Y luego pues hemos encontrado dos ejemplos. Uno, el de una jueza en el departamento de Colón que tenía sus propios criterios y sus propios prejuicios con respecto a las mujeres, una mujer hacia las mismas mujeres. Y enseguida tenemos el caso de un abuso sexual donde el fiscal o la fiscalía le preguntó a la víctima que si le había gustado. Pues también un tercer dato que no quiero dejarlo por fuera y que lo podríamos tratar en el segundo mosaico del noticiario fue la muerte de una señora en la zona de La Planeta, entre Lima y San Pedro Sula, que llegó a denunciar a la policía. No le dieron la importancia en la posta policial y en cuestión de horas el marido la había matado. Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Allí en la pantalla está el WhatsApp 99920594 para preguntas, para comentarios. Nosotros siempre le trasladamos esas versiones, esas opiniones de ustedes a nuestros invitados, a nuestras invitadas, y por supuesto que en las próximas comparecencias manejamos esos argumentos. Hay cosas que por medio de la denuncia, por medio de la comunicación social, se vuelven importantes, interesantes para llevarlas a una investigación y enseguida a una revelación. Cuando más lo necesitas, cuentas con Cooperativa Usula. 58 años de solidez financiera y prestigio al servicio de nuestros afiliados, convirtiéndonos en la mano amiga que te presta servicios financieros y productos a la medida de tus proyectos y necesidades, con sucursales muy cerca de ti, además de contar con más de 164 puntos a través de Unired. Únete a la familia de Cooperativa Usula, hoy y siempre la cooperativa de todos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias.
Si te gusta la música del recuerdo, no me hables así. Ella ya me olvidó. o bailar y disfrutar en casita, o simplemente ver a nuestras lindas chicas, entonces no te pierdas la Rocola Internacional todos los sábados de 10 a 12 de la noche y rocolea con nosotros. Hola, ¿qué tal, televidentes de Maya TV? No se pierdan de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. Punto y coma. El noticiario que sí está arrasando a nivel nacional e internacional. Porque la noticia sí es la verdad. Punto y coma. En punto y coma, el debate, la controversia, es lo que prácticamente da la imparcialidad a este programa y sobre todo su opinión a través de WhatsApp, en Facebook y en todas las líneas telefónicas de este canal. Lo esperamos todos los días, de lunes a viernes. Recuerde, de una en adelante. Esto es Punto y coma. De nuevo en la ciudad de San Pedro Sula, la señal generada para Maya Televisión con nuestra matriz en la ciudad de Tegucigalpa. Las compañías de cable, cuánto se les agradece el que le den el servicio a los televidentes. Algunas personas que llaman de comunidades para pedir, instalen Maya Televisión y les pedimos a los cableros que hagan todo lo que esté a su alcance para que instalen la compañía Maya Televisión. El alcalde Marlon Pineda, que es de Santa Cruz de Yojoa, para él, para su familia y para todos sus colaboradores, les enviamos un saludo muy especial y cuánto les vamos a agradecer que ellos son los que manejan la compañía de cable ahí en Santa Cruz para darle señal a todo el Cono Sur. Si ya la conectaron la televisora que estamos transmitiendo y está la comparecencia tan importante, tan valiosa como lo es el sector mujer, las cifras de los feminicidios, pues hombre, qué bien, pero si no, pues hay que conectar porque en Peña Blanca nos están pidiendo en todo lo que es San Antonio de Cortés, Río Lindo, la parte de San Francisco de Yojoa, la zona de Cañaverales, no sé si ellos también están llegando a Las Vegas y al Mochito, pero toda la zona de Amapa, ahí la gente está haciendo los reclamos. En la compañía Villavisión, ahí en Villanueva, qué bien, nos han reportado que tienen una señal producto de un mantenimiento de los técnicos y por supuesto de la gerencia, la parte ejecutiva tiene mucho que ver para que les llegue esta producción. Todo San Pedro Sula es un éxito, Tegucigalpa no se acuesta, a pesar que ellos temprano a veces por el frío, pero hoy está caliente Tegucigalpa, pero están pendientes de estas transmisiones y por supuesto que hay personas, especialmente las mujeres que están luchando en este campo. Comparece Carol Bobadilla del Foro Mujeres por la Vida. Estábamos hablando de los datos estadísticos. Están los datos oficiales del gobierno a través de la Secretaría de Seguridad y la policía. Como hay un montón de policías, pues cada una recoge sus datos y las colocan ahí en los cuadros estadísticos. Pero están los datos directamente de ustedes como institución que se convierten en una fuente muy importante. Muchas veces de estos no son reales, son un poco falsos, Carlos.
Sí, bueno, nosotras hablábamos de que hacemos el monitoreo de medios, pero bueno, el observatorio se alimenta desde 3 ejes. Uno de ellos es el monitoreo de medios de comunicación. Lo otro son las cifras que, digamos, desde el Ministerio Público, desde los juzgados, desde los tribunales de justicia nos envían, desde el Poder Judicial y desde la Secretaría de Seguridad también envían. Entonces esas normalmente ya son cifras desde una perspectiva, digamos, un poco más concluyente, se supone. Pero en fechas recientes nosotros hemos identificado, digamos, dentro de los municipios en donde trabajamos, que los de mayor incidencia son Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma. Pero casualmente, bueno, este año identificamos dentro de esos 150 femicidios, 11 que son específicamente de Choloma. Y la sorpresa es que nuestras compañeras que han estado en la zona, que saben cómo ha ido sucediendo todo, que saben cómo ha estado el nivel de criminalidad y saben quiénes han sido las mujeres que han sido asesinadas, nos dicen, no, pues esa cifra para nosotras es un insulto y esa no es la cifra real de lo que está sucediendo en Choloma. Entonces sí, estamos haciendo una investigación para posteriormente, pues con mayores fundamentos, decir, bueno, estas son las mujeres que se han escondido, estas son las cifras que se están escondiendo, para poder hablar y poder enfrentar esa institucionalidad también. Tenemos el dato de Francisco Morazán, Tegucigalpa, Comayagüela y las comunidades de ese departamento que es uno de los más poblados del país. El año pasado había una cifra de 69 femicidios en el Distrito Central, 27 en San Pedro Sula y 23 en Choloma. Entonces, básicamente entre esas cifras se anda moviendo siempre. El año pasado, durante 2 o 3 meses, creo que fue que Choloma estuvo antes de San Pedro Sula, no estaba en el tercer lugar, luego San Pedro Sula volvió en los últimos meses del año. ¿A qué se debe el incremento de muertes? Hablemos de Choloma, porque sí está en el renglón de los departamentos o de los municipios más poblados del departamento de Cortés. Estamos hablando de Puerto Cortés, Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, Santa Cruz de Yojoa. Pero en el caso que se ha radicado y se ha identificado Choloma como un municipio, especialmente la cabecera de la ciudad, como tan violenta, y esta cifra de mujeres es alarmante. Bien, digamos, Choloma es como un municipio de mucha complejidad porque ha vivido dinámicas a partir del crecimiento tal vez económico o el desarrollo, como le llaman ellos, que vino con las maquilas y con todo este auge. Que, bueno, nosotros discutíamos porque, bueno, yo no vivo en Choloma, pues, sino que son básicamente la gente que vive allá y nos da explicaciones del por qué. Hemos visitado, digamos, diversas instituciones como la OMM y nos decía que Choloma es una cuestión de, hubo tanta migración para la que Choloma no estaba preparada, que la mayor parte de las mujeres, me dice una de las chavas que acompañaba casos, que vienen aquí a buscar ayuda, no son de Choloma. O sea, la mayor parte de gente que está ahí es de otros lugares, que vino por el tema de la maquila, que vino por un trabajo, y eso a veces complica el poder ubicar a las personas, o deciden mejor migrar del espacio en donde están. Posteriormente solo llegan familiares a traer certificaciones de denuncias o ver si el proceso continúa. Entonces sí es un lugar como muy complejo. Lo otro es el tema de la criminalidad. O sea, nosotros por eso sacamos específicamente un informe sobre Choloma, porque ahí, y no solamente la criminalidad por parte de maras y pandillas, como todo el mundo, o sea, conoce hasta ahora, pues, sino que también aquí se identifica cómo las instituciones del Estado aportan en eso. O sea, niñas que en algunos espacios dijeron cómo se sentían acosadas por militares, por policías, porque es una zona altamente militarizada. O sea, hablando con niños y niñas, algo que nos dijo mucho es que ellos saben cuáles son los armamentos que anda cada tipo de, ¿cómo se llaman estas? Unidades de la policía.
saben identificar muy bien cuál es el traje que utiliza un Cobra, cuál es el traje que utiliza la PM, cuál es el traje que utiliza la Policía Nacional. Entonces, desde que un niño o una niña a tan corta edad sabe tantos elementos característicos de eso, nos dice que ese es su día a día, pues. Entonces, a partir de ahí, la militarización que nos ha recetado este gobierno en todos los aspectos no ha representado un mayor avance. Lo otro, pues, son los altos niveles de impunidad, que lo vamos a seguir diciendo, pues. Que el que se le siga viendo impunidad es ese mensaje que se nos envía y le dice al femicida, le dice al violador, al maltratador, o sea, está bien que lo hagas, hacerlo porque no te va a pasar nada. Entonces, a partir de ahí, los casos de Choloma hasta la fecha, pues no sé cuántos tendrán sentencias, si estarán dentro de esos 10 que hay ahí, o si mínimamente se ha iniciado una investigación. Yo hablaba con un agente de la DPI, porque hicimos un diagnóstico también que está plasmado en este informe, donde para empezar le preguntaba qué era un femicidio, pues, que es una de las primeras personas que llega a una escena del crimen, que por lo menos debería entrevistar a las personas que estaban ahí, preguntar en qué contexto se dio, si hay algún familiar, si habían denuncias, si habían antecedentes, si ella tenía alguna amenaza, tenía algún problema con su pareja o con alguna otra persona. Entonces le pregunto yo qué es un femicidio y él me dice, encontrar una fémina muerta ahí, porque normalmente el policía eso es lo que utiliza, una fémina. Entonces una fémina muerta ahí, y bueno, ¿y qué características tiene que tener? No, que la dejen tirada, me dijo, una cuestión así, no tenía claridad de que era un femicidio. Le preguntábamos que cuáles eran los protocolos que les... exposición técnica, científica, que en términos básicos deberían de tener. Que deberían de tener. O sea, ellos tienen el deber, bueno, hasta la fecha a quien le corresponde la investigación de los femicidios, porque el Código Penal lo tiene tipificado también como un delito de alto impacto, debería de ser a la ATI, que tiene una unidad especial de investigación de muertes y violentas y femicidios, pero nos explicaban ellos que en Choloma no hay agentes de la ATI, entonces quienes en un primer momento acuden a la escena del crimen es la DPI, y la DPI posteriormente remite un informe a la ATI. Entonces, para poder identificar un femicidio o para poder investigar según el protocolo también de muertes violentas y femicidios que hay a nivel de Latinoamérica, o sea, deberían de saber los parámetros mínimos que conlleva un femicidio para que ese informe refleje la información necesaria para que posteriormente el fiscal o el agente de la ATI o la persona que vaya a seguir con el caso pueda identificarlo también. Ahora, ya un contexto del de Choloma podría ser un poco parecido al de San Pedro Sula, pero es muy diferente ya el de Tegucigalpa, Francisco Morazán. Pues nosotros no trabajamos mucho. Aunque muerte es muerte, violencia es violencia, tortura es tortura, sacrificio es sacrificio, dolor es dolor para la mujer. Sí, bueno, nosotros no trabajamos en Tegucigalpa, pero sí, es una cuestión generalizada a nivel de país, pues, o sea, no son tan distintas, digamos, las dinámicas en las que nos movemos. Ahí reconocemos que hay un sistema estructural que no solamente es una cuestión aislada, como les decía, que alguien llegue y asesine, sino que hay un mensaje constante, no solamente de la institucionalidad, digamos, desde los operadores de justicia, desde los fiscales, sino que también desde la iglesia. O sea, la iglesia contribuye mucho en el sentido de sostener esa imagen de que la mujer debe someterse, de que hay un estereotipo de mujer que debe ser buena, y si esa mujer no es buena, entonces es bueno asesinarla. O sea, está bien que la asesinen, como se maneja desde los medios de comunicación también, que es otra parte del problema que sostiene todo ese discurso. Y este estereotipado se vale de cosas muy bajas, muy vanas y muy vacías, como la moda, la forma de vestir, hasta la forma de peinarse y hasta de maquillarse, de lucir de la mujer. Regularmente descargan en que esa es una acción provocativa, tanto para el abuso sexual como para la consumación de la liquidación, Carmen. Bueno, hablando de eso ya, en Choloma también una de las cuestiones que se hablaba es la revictimización y la culpabilización de las mujeres por el tema de la droga. O sea, muchos casos se justifican porque
pues andaba metida en la droga, era mula, como les dicen. Pero los contextos que se viven en Choloma, o sea, a veces a las mujeres no les queda más opción que decir que sí. O sea, o lo hacen, o se las llevan, o las secuestran, o las raptan. Entonces, es una revictimización para las mujeres que les tocó pasar por un secuestro, que las intimidaron para que los hiciera, para que la amenazaron. O sea, nosotros llevamos casos también de eso, pues, de que no es una cuestión que nos la venimos inventando, sino que hay organizaciones que han acompañado casos y que han identificado eso, y que no es porque las mujeres sean malas o porque ellas quisieron meterse a un grupo criminal que fueron asesinadas. Sí. Y bueno, en el tema de la violencia sexual, muchas veces los femicidios también conllevan ese elemento. El tipo penal que tenemos hasta ahora lo contempla, y es una de las señales en las cuales uno puede identificar que la muerte violenta de una mujer que tiene enfrente es un femicidio por la hazaña, por la violencia sexual con la que ésta fue asesinada, y no solamente la violación, sino que también por la mutilación de sus partes íntimas. Pues hay muchas mujeres que se les han mutilado senos, su pecho, su vagina, y bueno, solo desde 2016 a 2017 hubieron 8.906 denuncias por delitos sexuales, o sea, entendiéndose delitos sexuales, actos de lujuria, hostigamiento sexual, pornografía, violación especial, estupro, explotación sexual. Dentro de, bueno, y los que mayor incidencia tienen, pues son el estupro, las violaciones especiales y la violación. Tenemos datos del occidente del país. El día 19 de junio miré un titular y desarrollé la noticia en un periódico sobre la muerte de un padre, su bebita de meses de nacida y su compañera que logró sobrevivir bajo los cuidados médicos, pero que fue un ataque mortal. De estos acontecimientos, sucesos, los encontramos ya con más preponderancia en Santa Bárbara, en Copán, en el departamento del Empira. Se está relacionando lo que podríamos hablar una ruta, una cordillera de este delito por la misma actividad, y se está llevando este modelo de acción contra la mujer, Carlos. Bueno, digamos que también es una cuestión generalizada. Eso nos lo puede decir también este caso que se dio recientemente en La Ceiba. O sea, que hasta la fecha... ¿La hija de la jueza? Sí, que hasta la fecha el caso sigue en la impunidad. El caso de Alejandra. Y eso, o sea, no lo digo yo, lo dicen sus familiares. O sea, y básicamente este es uno de los casos, como decimos, refleja todo ese trabajo que el foro desde 2003, porque el foro nació en 2003, ha identificado, pues, de cómo funciona esta institucionalidad. A Alejandra no solo le tocó enfrentarse a sus agresores, sino que a un ministerio público que 2 semanas después presentó un requerimiento fiscal, cuando ya estas personas, entiendo que ya no estaban en el país. Hasta la fecha no hay ninguna persona capturada. La mamá, que era una jueza, tampoco fue escuchada. O sea, muchas veces las compañeras que llegan a denunciar vienen de tierra adentro, no saben ni lo que pueden exigir, como les decía, y no son atendidas, pues. Entonces, este es el mensaje que gran parte de la responsabilidad tiene el Ministerio Público, y que le envía a todos los violadores, aprobando, pues, la violación que sucedió, diciéndoles: aquí no te vamos a castigar. O sea, está bien que violes a una mujer, porque ese es el mensaje que da la impunidad. El mensaje de impunidad es no castigar. Es decir, que se va a ir, como dicen, de gobierno. Y esto le da alas a estas personas que practican estas acciones, Carlos. Bueno, y es terrible también porque la mayor parte de las violaciones que se dan son a niñas. O sea, hay una cuestión enfermiza que creo que fue la semana pasada o antepasada que se dio la noticia donde a una niña ya enterrada, o sea, la fueron a sacar para violarla. O sea, este nivel de violencia y ese nivel de...
Sí, estamos ya en una situación enfermiza hacia las mujeres, con donde se nos ve, o sea, solo como el pedazo de carne que puede ir a satisfacer a un hombre. Con respecto a la autoridad policial, las patrullas andan a gran velocidad, no tienen la concienciación ni la convicción del trabajo para auxiliar a mujeres, y muchas veces ellos se convierten en los abusadores, en los criminales, en los delincuentes. Sí, bueno, dentro de los casos, digamos, que hemos atendido a niñas, y dentro de todo el contexto de violencia que estamos viviendo también y de represión, se puede identificar cuáles son las prioridades de este gobierno, ¿no? Recientemente acompañábamos un caso también de un rapto, donde reconocemos también que dentro de la institucionalidad pueden haber fiscales, juezas que se esfuerzan por policías, porque su trabajo funcione, por resolver, o sea, por cumplir con su deber. Diligentes. Pero hay un sistema también que, o sea, pone esas barreras y te dice, nosotros ocupábamos una patrulla para poder dar seguimiento a una niña que estaba raptada, pero no había una patrulla, porque en ese momento lo más importante era ir a reprimir a la gente. Entonces hubo, los papás y el papá y la mamá de esta niña se movieron desde un lugar muy lejano para venir a buscar a su hija. Y en verdad, por más que se intentó, por más que se hicieron muchas diligencias, no había una patrulla disponible para poder ir a buscar a una menor de edad. Bien, hablemos de la parte legal. No son muchas las instituciones que dan esta asistencia a las mujeres víctimas. Está en el caso del foro. Hay otras organizaciones que pertenecen al foro que también tienen la asistencia de abogados. Hoy un profesional del derecho es caro. Usted, como entendida en esta rama, le podemos explicar a la teleaudiencia. Sí, bueno, desde el foro nosotros acompañamos casos, y muchos casos también no solo es dar asesoría, sino que es dar acompañamiento, llevar el proceso, buscar que haya justicia. Un caso que les mencionaba era el de la chica esta que puso 4 denuncias, 3 por violencia doméstica y 1 por violencia intrafamiliar, donde la familia se enfrentó a la institucionalidad, o sea, no solamente la muerte de ella, donde fue un proceso de casi 2 años buscando justicia. No solamente a nosotros nos toca ir y a una audiencia, poner una abogada, sino que hay que hacer movilizaciones, hay que hacer un plantón, hay que empezar a gritar en frente de un juzgado, para que este juzgado por lo menos le dé vergüenza y resuelva lo que tenga que resolver en tiempo y en forma y como debería de ser. Entonces nosotras sí damos ese tipo de acompañamiento. Hasta ahora fue como, digamos, un alegrón para mucha gente el surgimiento de Ciudad Mujer, que es una institución del Estado, donde pues se decía que venía a apoyar a las mujeres y a tratar todo el tema de violencia. Pero bueno, nosotras en algún momento visitamos para hacer algún tipo de diagnóstico. Estructuralmente, digamos, y desde los espacios físicos uno puede entrar y puede decir, muy bonito, está muy bien construido, tiene sus módulos en aquel momento. Pero ya posteriormente, con mayor contacto con la gente, uno se da cuenta que básicamente en Ciudad Mujer lo que se hace pues, es remitir mujeres. O sea, no hay un equipo de abogados atendiendo a las mujeres, sino que se le dice, mire, el proceso de violencia doméstica es este, y usted tiene que ir a tal lugar a poner la denuncia. O en Choloma nos dijeron que ellos le facilitaban el transporte para poder venir a San Pedro, porque bueno, en Choloma otro de los problemas que tienen también es el tema del juzgado, que ya está saturado de denuncias y que no están atendiendo a las mujeres. Entonces las mujeres, si quieren poner una denuncia por violencia doméstica, mejor se vienen a San Pedro a colocarla que en el mismo Choloma. Excesivamente incómodo. Sí, o sea, ya alejando muchísimo más la posibilidad de un proceso de justicia, pues. Entonces también desde la experiencia que tuvimos en Ciudad Mujer,
Y lo que compañeras comentaron es que las personas que están siendo contratadas no son personas capacitadas, que alguien fue a buscar trabajo y lo primero que le preguntaron es si estaba en las bases del partido. Entonces, si esos son los criterios que se van a utilizar para atender a una mujer, o sea, las violencias contra la mujer y el tratamiento psicológico de cualquier índole son muy complejas. O sea, no es alguien que esté en la base del partido la que va a poder venir a solucionar ese tipo de cosas. Hay que tener bandera política para entrar a trabajar y poder colaborar, ayudar y fortalecer estos programas que tanto se necesitan aquí en el país, porque esa oscuridad comienza con la falta de educación. La cultura del machismo es muy imperativa en Honduras, Carlos. Sí. Bien, también dentro de los femicidios podemos mencionar el tema de las mujeres desaparecidas, que es otra de las cuestiones que genera aún mayor revictimización. Y como usted comentaba el caso de la mujer en La Planeta, ¿no? Que ella fue a poner la denuncia, no le hicieron caso, después su esposo la asesinó, ocurrió un feminicidio. En los casos de las desaparecidas normalmente pasa lo mismo, pues llega alguien, pone una denuncia y lo primero que le dicen es no, seguramente se fue con fulanito o ya va a volver o qué sé yo, y luego aparece un feminicidio. Entonces, en el conteo que llevamos hasta la fecha de los 150, el 11% de mujeres anteriormente fue reportada como desaparecida. Esa pareja de La Lima, en esa colonia cerca de la Rivera Hernández, que fue raptado el esposo, la esposa, y la primera en aparecer fue ella, amarrada, mutilada, con balazos y degollada. Este es el feminicidio. Salió en los periódicos, no se vuelve a saber absolutamente nada. Y la policía tiene un traje para cada caso. Dice por disputa de territorio, por menudeo, por narcomenudeo. No, y otra cifra que se maneja mucho también, que es esta del crimen pasional. O sea, como si alguien que me asesina es porque me amó mucho, que me asesina, o hay tanta emoción hacia mí, hay tanta pasión que me asesinó. O sea, un crimen pasional, en verdad esas cuestiones no existen. O sea, es un crimen por misoginia, por machismo, por el sistema patriarcal en el que vivimos. O sea, no normalicemos. Un titular, recuerdo yo, me impactó, bueno, que lo cuestionábamos y nos impactó mucho en algún momento, que tal vez no lo dicen directamente, pero sí dejan un mensaje, ¿no? Ahí en el fondo, que era cuando asesinaron a esta chica de medicina. Ajá, que venía camino de Colón. La chica de Colón, de Copán. Sí, creo que era de Copán. Bueno, hubo un titular donde colocaron: Ilsa prefirió morir a ser violada, dejándonos ese mensaje como si yo soy la culpable de mi muerte. O sea, pude ser violada, pero a mí yo quise morir, pues. Entonces, esos son los mensajes que día a día vemos en la primera plana de estos periódicos de difusión masiva, donde nos van diciendo, tal vez andaba de noche y la asesinaron. Entonces hay cuestiones que ya nos van dejando el mensaje, o sea, que lo leímos y nos van dejando el mensaje de que no está bien que hagamos eso, que no está bien que seamos este tipo de mujer y que está válido, pues, para los asesinos que nos asesinan. Breve, no puedo dejar escapar su presencia y su participación tan ilustrada y tan documentada con respecto al manejo de este tema en los medios de comunicación, especialmente la televisión y los periódicos, donde hay unas exhibiciones demasiado descompasadas de Carlos. Sí, bueno, y eso ha sostenido, yo creo que lo han sostenido los informes que la policía da también, porque cuando a un policía se le entrevista en la escena del crimen, esas son las palabras que utilizan normalmente. No, esto fue un crimen pasional, no sé a los policías quién les dijo que esos crímenes pasionales existían. La otra es el tema de que uno no lo ve como violencia, pero es el tema de la exhibición de las mujeres como objetos sexuales, pues. A nosotros nos escandaliza tal vez ver a una mamá dando de amamantar, pero constantemente estamos viendo en medios de comunicación a la 1 del mediodía, o donde hay niños y niñas, donde hay mujeres que las están desnudando, que solamente las están utilizando
para promocionar X o Y, una llanta, un autorrepuesto. Entonces es como esa desvalorización. El estado del tiempo. Ajá, esa desvalorización de las mujeres, o sea, como si solo somos el objeto decorativo de algún espacio. Entonces sí, hay todo un contexto pues que sostiene todas esas violencias, que algunas las vemos como mínimas, como, solo es que la pusieron ahí en el estado del tiempo, como puede decir alguien, ¿no? Entonces, pero sí, también eso va constituyendo violencia, o eso va constituyendo el imaginario dentro de la sociedad y va estableciendo ya un imaginario sobre las mujeres, donde podríamos decir que nosotras somos seres humanas de segunda categoría, porque en verdad no estamos gozando de todos los derechos que hasta ahora un hombre podría gozar. O sea, no digo que tampoco los hombres en este país estén gozando en su totalidad de los derechos, pero sí nosotras tenemos una doble opresión por ser mujeres. Y hablando tal vez, digamos, nosotras trabajamos con compañeras garífunas. Yo puedo hablar desde mi perspectiva aquí, desde el urbano, donde tengo, digamos, la posibilidad de pagarme un taxi, ir al Ministerio Público, ir a la primera estación, donde puedo poner una denuncia. Pero compañeras que están allá en una comunidad garífuna, donde me dicen, aquí hubo un caso de femicidio y el Ministerio Público dice que no nos puede aceptar un testigo porque el testigo habla garífuna y el Ministerio Público no tiene un traductor garífuna. Entonces desde ahí, la misma policía dijo, este muchacho va a salir porque no hay testigos, no hay nadie que certifique que él fue el que cometió el asesinato. Pero bueno, ahí va la pregunta, ¿el Ministerio Público haría lo mismo si fuera un gringo o cualquier otro extranjero el que llegara ahí, o no le pondría un traductor, o sea, en el momento? Si fuera un gringo el imputado, tal vez, no le pondría un traductor para no dejarle en un estado de indefensión. O sea, y esa es parte de las cuestiones que el Ministerio Público pues debe hacer. Verdades, revelaciones que se ha dado en esta comparecencia de Carol Boadía, del Foro de Mujeres por la Vida, en el noticiario Al Fin de la Noche, a través de Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula. Y se ha dicho, esto le tiene que poner atención el gobierno, la oficina de la primera dama allá en Tegucigalpa. Ciudad Mujer solo remite mujeres. Hagan las subsanaciones, las recomposiciones para que esta cuestión, que es pagado con dinero del Estado, de nuestros impuestos, funcione cabalmente. Hasta pronto, amigas y amigos. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.